Bienvenidos a este espacio que es La Verdad es Relevante. Aquí estamos hoy muy contentos, mi compañero Mario López y yo, de que hoy nos acompañen en La Verdad es Relevante, este espacio que hacemos en colaboración desde Radio AMLO, desde el Instituto Nacional de Formación Política, desde la Brigada para la Ley y Libertad, a razón de que nuevas voces también podamos estar hablando de lo que nos importa en este país. E insistía, antes de cualquier otra cosa, suscríbanse a las redes de Radio AMLO, de la Brigada, del Instituto. Es importante que nosotros vayamos creando nuestra comunidad. Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Arlene Medrano. Arlene Medrano es una compañera muy joven que está participando hoy con nosotros. E insisto, muy contentos de estar aquí hoy con Arlene porque seguramente ustedes la reconocerán porque es la compañera que ahora desde hace algunos meses encabeza un programa ahí en los medios públicos. Ahorita nos platicará ella exactamente qué pasa, pero mi compañero Amor y yo siempre hacemos el énfasis, ¿no? Aparte de que somos fans de la Mañanera 360 desde sus inicios y ahora con este cambio generacional que hubo, de la importancia de que ya sean también compañeros jóvenes los que están encabezando estos espacios, que era importantísimo que, así como en estos momentos históricos que vivimos de la Cuarta Transformación, esto también implica, ¿no? Cuando nos hubiéramos imaginado que cada vez más mujeres estuviéramos al frente de medios de comunicación, y imagínense mujeres y aparte jóvenes, bueno, estamos viendo la utopía nosotros en estos momentos. Entonces, a razón de eso, le damos la bienvenida a este espacio a Arlene Medrano. De verdad, muchísimas gracias por hacerte un espacio, por estar aquí hoy con nosotros. Y de entrada, Arlene, yo primero te quisiera preguntar, y siempre hago la misma pregunta a compañeras que son tan jóvenes. Yo sé que tú afortunadamente no viviste todo este periodo neoliberal, ¿no? Que muchos compañeros, ya que tenemos un poquito más de edad, pues veníamos arrastrando y que nunca pensamos realmente que íbamos a tener la oportunidad de vivir la cuarta transformación, ¿no? Vivir, quitémoslo siquiera en un asunto de la cuarta transformación por un gobierno de izquierda y progresista. Realmente nunca pensamos que íbamos a estar en estos momentos y por supuesto nunca pensamos que nos iba a tocar ver a la primera presidenta de este país. Entonces no estamos ya más allá de la utopía, no estamos en una cosa revolucionaria que nunca pensamos que íbamos a vivir, pero tu generación es una generación que viene de otra realidad a la que tenemos nosotros, que tenemos 40 años o un poquito más, ¿no? Ustedes vienen de literalmente casi vivir y ser los protagonistas, porque ahora son los protagonistas de esta revolución, los protagonistas de este cambio histórico, los protagonistas que ahora aparte tienen esta enorme responsabilidad de todo lo que se avanzó de generaciones atrás. Hoy ustedes, por una parte, lo disfruten, que está increíble, ¿no? Disfrutarlo, pero por otro, profundicen estos cambios y no permitan que regresemos a estos espacios en donde ni las mujeres, ni la comunidad sexodiversa, ni los pueblos indígenas, ni todas estas poblaciones que fuimos marginadas durante muchísimos años, estemos aquí. Y a razón de eso, Arlene, primero me gustaría que nos platiques un poquito de tu historia, ¿no? Porque más allá de verte ahora en los medios públicos, de seguirte en X, de ver tus análisis, cuéntanos qué estudiaste, de dónde vienes, para empezar a conocer un poquito más allá de la periodista, a la compañera que todos los días nos ayuda a estar bien informados. Muchas gracias principalmente por este espacio. Creo que una de las razones más importantes por las que una comunica es justo para llegar a las bases, a las y los compañeros con los que se hace este movimiento. Y eso por un lado, y por el otro lado, pues que es tiempo de mujeres, no solamente en la política, sino en la comunicación y la manera en la que comunicamos esa política. Entonces, pues es muy valioso poder tener ese espacio. También es una responsabilidad muy grande, no solamente para las mujeres, sino para la generación de mujeres jóvenes. Y la pregunta que me hacías sobre mí, muchas gracias por hacerla. Creo que dignifica mucho el humanizar qué hay detrás de quienes comunicamos. Yo soy una joven estudiante de la UNAM, de Polacas, de 25 años, y soy foránea. Además, llegué a la ciudad con una maleta y un montón de sueños chairos que ahora se han convertido en realidades para las y los compas que me han acompañado en este proceso. Eso por un lado, y por el otro lado, yo crecí, sí, siendo una niña del neoliberalismo, porque
Yo en 2006 vivía en Nayarit y recordemos que geográficamente Nayarit pues es la frontera entre Sinaloa y Jalisco. Imagínense vivir la guerra contra el narco siendo una niña de 6 años, teniendo balaceras todos los días por la calle. Y eso de alguna forma creo que ayudó a que nuestra generación entendiera lo que no es y lo que no queremos que siga siendo. También entiendo que somos las y los niños por los que ustedes luchaban cuando eran jóvenes, lo siguen siendo, pero me refiero a muy chavitos, somos las y los niños de los que se hablaba del futuro, ¿no? Cuando se hablaba del futuro de las infancias, pues ahora crecimos. Y yo creo que esta forma de verlo es muy importante también, sin olvidar la historia. Y a pesar de que quizá no vivimos la etapa neoliberal del priismo como tal puro de un Cedillo, de un de la Madrid, de un Echeverría, de un Díaz Ordaz inclusive, sí es importante que leamos, que nos instruyamos y que recordemos el por qué y cuánto costó llegar a estos espacios, ¿no? Porque a veces se normaliza como generación tener tan fácil un voto. Mi primer voto fue por Andrés Manuel en el 2018, imagínense. Solo me bastó un voto para ver al primer presidente de izquierda que además es muy querido del siglo XXI, pero entiendo que no solo fue un voto, sino fue una constante revolución de conciencias de muchas personas que hicieron que nuestra generación pudiera entenderlo. Ver a una primera mujer presidenta también es para las nuevas generaciones algo que está bien que se normalice, sí, pero que también entendamos lo que significa, ¿no? Yo cuando hablo de la presidenta de Claudia Sheinbaum, siempre menciono que ella tiene dos cargas estructurales muy importantes. El primero es ser mujer, claramente, porque no solamente se enfrenta con el patriarcado nacional, sino ahora la estamos viendo a nivel internacional, enfrentándose con un sistema patriarcal y machista y además de derecha, como lo es con Estados Unidos. Y por otro lado, es una mujer de izquierda y eso le da una doble carga, porque no es lo mismo ser una mujer defensora de privilegios neoliberal como lo habíamos visto antes probablemente, a ser una mujer que además de retar al patriarcado, reta los privilegios y la hegemonía económica. Entonces, la vemos ahí como un ejemplo y yo creo que todas las mujeres en este país debemos de voltear a ver lo que está haciendo nuestra presidenta para inspirar y poner ese pequeño granito de arena. Desde la mujer que se levanta todos los días para cocinar a sus hijos, la mujer que se levanta todos los días para ir a estudiar, la mujer que se levanta todos los días para ir a trabajar, está haciendo un tipo de revolución. Por eso es que ella menciona eso, ¿no? Dignificar a las mujeres de base y saber que incluso ser una ama de casa es digno y que llegamos todas en ese sentido. Arlene, primero que nada, un gusto tenerte aquí en este espacio de La Verdad es Relevante. Y fíjate que en las últimas semanas hemos tenido a muchas y muchos compañeros que son muy jóvenes, pero no por ser jóvenes tienen una madurez política increíble. La verdad es que es envidiable la madurez política que tienen las y los compañeros con los cuales hemos conversado. Tú eres una de ellas. Y a mí me parece que lo que acabas de decir refleja precisamente lo que es vivir el neoliberalismo desde cuando se es niño o niña y ahora que se está en un momento diferente de la historia, con oportunidades para las y los jóvenes, para las y los desposeídos, en este caso, los más pobres de México, y sobre todo para las mujeres y para los grupos históricamente invisibilizados, pues es, como decía Dani, es una utopía que pues se sigue trabajando en ese sentido. Yo te preguntaría, a raíz de esta perspectiva periodística que tú tienes, ¿tú cómo ves el panorama de los medios de comunicación actualmente? A razón de tu participación en un medio de comunicación muy importante que da cuenta de lo que es la conferencia del pueblo y da información y ayuda a interpretar muchas de las cosas que tienen que ver con esa conferencia. Esa es una pregunta muy interesante porque los medios de comunicación me parece que no se pueden poner en una sola bolsa.
están los medios de comunicación corporativos que tienen fines económicos y que tienen además tendencias de derecha. En este momento estamos viendo las primeras planas, incluso metiendo noticias falsas. Lo vimos hoy en el Reforma hablando de aviones espía, lo cual no existe ningún tipo de evidencia. Y están cayendo incluso en errores periodísticos por tal de golpear a un gobierno. Esos son los medios de comunicación corporativos a los cuales hay que identificar muy bien y entender entonces que su fin no es informar, sino más bien traer una línea política. Después están los medios alternativos, que son aquellos medios de comunicación como YouTube, como TikTok, aquellas compañeras y compañeros que se dedican a comunicar desde lo personal, independientes además. Y después están los medios públicos, que me parece que son muy importantes señalarlos y que además durante mucho tiempo se habían buscado reprimir o buscado esconder porque la fuerza la tenían pues estos medios corporativos como Televisa, TV Azteca, entre otros. Entonces, los medios públicos, sin duda alguna, también son varios. El Canal 14, el Canal 22, el Canal 11, el Canal 21 en la Ciudad de México, y cada uno en sus entidades federativas. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, es que la comunicación pública tiene un fin indispensable que no tienen los medios corporativos y es no monetizar. La idea no es vender económicamente una noticia, sino buscar que la información sea un derecho. Y ahí es donde una milita. Yo en lo personal es la razón por la que escogí este camino, porque me parece fundamental que la comunicación sea de calidad para aquellos que no pueden acceder quizá a pagar una suscripción de un periódico o comprar económicamente algo, ¿no? Algo que debería de ser acceso para todas y todos. Ahora, el ejercicio de la Mañanera 360, donde tengo el gusto de acompañar en este momento, el punto principal es informar a la población de lo que se menciona en la mañanera. Inició siendo un proyecto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué es un ejercicio importante? Porque además de que reivindica los puntos claves y aparte da un poco más de tiempo para explicar algunas cosas, también es un espacio de intercambio con las audiencias. En la Mañanera del Pueblo vemos que es un intercambio con los medios de comunicación, lo cual es muy importante. Y en la Mañanera 360 se busca llevar un poco más allá y entonces que sea la audiencia la que incluso intervenga, ¿no? Que en caso de ello hemos tenido por ahí propuestas de compañeros cuando nos hacen llegar a algo, o sea, el día a día de la población, de que vamos informando, eso es lo más bello y creo que ahí es donde también se tiene que militar. Mucho se habla también de la militancia desde lo territorial, lo cual es muy importante y creo que es fundamental para el movimiento, pero también debería de haber un brigadeo digital porque es también donde se lleva el debate público y es ahí también donde se puede ganar un debate, donde se puede exponer lo que no nos agrada, lo que podemos visibilizar que nos agrada, los hechos, las obras y también, por supuesto, ayudar a desmentir aquello que es falso. Entonces, pues en este caso, esa es también una de las batallas. Y por otro lado, pues están las redes sociales, que no las mencioné cuando hablábamos de medios de comunicación, que son muy importantes, porque ahora cualquier persona con un teléfono se vuelve una fuente de información. Y eso es democratizar esta información que antes era monopolio y quienes comunicaban eran aquellos que dependían de un poder específico. Ahora, con un teléfono, alguien puede hacer viral un video, una exposición, puede crear espacios de audiencias. Entonces, claramente eso molesta a los medios corporativos y tan es así es que cuando se inicia con la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador era increíble la cantidad de mentiras que decían al respecto. ¿Por qué? Pues porque les enojaba que ya la información no era de unos cuantos, sino que ya se podía abrir a más personas. Y lo que se busca es que siga haciendo eso, ¿no? Que podamos seguir abriéndolo a la mayor cantidad de personas posibles y que además los jóvenes se están involucrando. En la mañanera incluso hay compañeros muy, muy jóvenes
Hubo un encuentro que se tuvo a final de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel América Latina, seguramente lo recordarán, y había compañeros adolescentes que llevaban ya información. Entonces, decíamos por ahí, ya hay relevo del relevo, y eso es algo que justamente de eso se trata y que buscaremos cuidar con mucho cariño, porque también, ya no me extenderé más en esta pregunta, pero cerraré con esto. Lamentablemente las redes sociales tienen dueños y tienen dueños que responden a fuerzas de la derecha. Por lo tanto, cada vez hay más censura y cada vez hay más imposibilidad de decir la verdad de lo que sucede. Lo único que podemos hacer es seguir haciendo resistencia y recordar que la comunicación merece ser pública y para todos. Fíjate, Arlene, qué interesante todo lo que nos acabas de platicar, porque primero, ¿no? Esta parte de los medios públicos, sí, el compromiso ético que tienen primero con los compañeros y con las audiencias, ¿no? Esto de que la información es un derecho es fundamental, porque por muchísimos años, y lo que hizo el neoliberalismo fue también privatizar la información, privatizar el acceso a la información, que fue tremendo, y entonces nosotros nos quedábamos literalmente con lo poco o lo mucho que nos quisieran compartir. A partir de que llegaron los medios, el Internet y las redes sociales, el bendito Internet, las benditas redes sociales, como decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por alguna, ¿no? De algún sentido se cerró con este cerco mediático, ¿no? Que había de alguna forma, pero eso también nos pone en el espacio que tú mencionabas de que cualquiera puede ser una fuente de información, y que esa es la gran diferencia que yo pienso siempre entre los militantes de la izquierda, entre los militantes que estamos buscando el bienestar de las mayorías. También tiene que reflejar un compromiso ético, porque nosotros también tendremos que ser, así como pedimos el mejor gobierno, tendríamos que ser también los mejores ciudadanos, los más comprometidos, los que no compartimos fake news, los que antes de compartir el piolín que me da mi tía, veo si es real o si no es real, si antes de compartir información que solamente porque concuerda con lo que yo pienso, lo doy por hecho, ¿no? Porque, como me lo compartió alguien en quien yo confío, pues seguramente es verdad. Entonces nos pone en otro sentido. Yo recordaba ahora que decías de la importancia de democratizar la información, porque en ese proceso estamos, lo que decía el compañero Correa, ¿no? Él decía, ¿qué tan importante es la comunicación, que no puede estar en manos solamente de medios privados que obedecen a intereses particulares que no tienen que ver con los intereses en general del pueblo? Tú hablabas ahora de cómo una de las grandes diferencias entre los medios públicos y los privados es que no se monetiza, ¿no? Que se busque informar. Y aquí vamos a entrar en uno de los grandes tabús y en una de las grandes mentiras que durante muchos años la derecha nos intentó decir, ¿no? De que ellos eran objetivos, ¿no? Todos estos comunicadores que les pagaban, ¿no? Y que ellos eran objetivos y neutrales. Cuando yo no sé cuál es tu pensamiento, Arlene, pero también ubicamos que desde que tú decides trabajar en un medio público y no en el Reforma, hay una decisión ideológica atrás que implica que tú entiendes la comunicación como un servicio a la población y no como un negocio. Entonces, no podemos hablar de neutralidades en el amplio sentido de la palabra, porque desde ahí ya ideológicamente tú te estás colocando de un lado o del otro. Y lo de la objetividad, que también es un tema que pues, uno no puede ser objetivo al 100%, porque no te puedes quitar tus vivencias, no te puedes quitar lo que has vivido, ¿no? O sea, no te puedes quitar el haber sufrido o no una discriminación, haber tenido acceso a privilegios y no derechos. O sea, todo esto nos va formando. Y a lo que quería llegar con esta línea es, ¿tú qué piensas de este papel que tienen los compañeros que son muy criticados, ¿no? Hay muchos compañeros que son comunicadores desde la izquierda, que yo siempre digo que yo lo único que siempre le puedo exigir a los compañeros desde la izquierda que nos ayudan a informarnos es que nos den información y datos, pues, ¿no? Y ya información y datos, y pues si claramente yo estoy viendo la mañanera o estoy leyendo la jornada, ubico ideológicamente de qué lado están, y ya yo sabré si les creo al 100%, o si con los datos y la información que me está dando, pues yo me pongo a investigar si son, ¿no? Si solamente están dando una parte de la realidad o lo que sea. Pero siempre hay, o últimamente, en los últimos años, hay por parte de la derecha una crítica
irreal, ¿no? Cínica, en donde dice que ahora muchos compañeros que, insisto, hacen el esfuerzo de tener un medios alternativo, de estar en los medios públicos, de informar, y que les dicen aplaudidores del sistema, cuando literalmente durante años ellos se hicieron millonarios a costa del pueblo de México por todo lo que cobraron para desinformar o para solamente presentar este espectro de la verdad que le convenía al régimen que en ese momento estaba, y que ahora se molestan porque los compañeros desde la izquierda hacen un ejercicio de información, pero sobre todo a mí me parece lo más importante, que nunca se ha ocultado ideológicamente en dónde están parados. Aquí no hay una cosa de, no, yo soy neutral, yo soy objetivo, no, yo milito aquí, estoy aquí, y ciertamente cuando hay cosas que criticarle al gobierno, yo creo que se hace en general. Yo no veo a los compañeros aplaudiendo, ¿no? Yo sé que hay muchas ventanas de oportunidad en la cuarta transformación y en el gobierno y en temas que a lo mejor no estamos 100% de acuerdo, y no salimos a decir todo está bien, pero también me parece que desde allá, como siempre, hay un cinismo increíble por decir que ahora los compañeros, por ejemplo, lo que está pasando en el Canal 11, en donde ahora tenemos la oportunidad de ver a muchos compañeros que durante años estuvieron impulsando, siendo las voces que contrarrestaban estas narrativas falsas, están ahí, pues de aplaudidores, y de que ahora trabajan para el gobierno, no los bajan. Adelante, Ana. Es una pregunta muy interesante porque creo que ese debate ha sido amplísimo y lleva muchos años. Em, Cuando iniciaron las mañaneras y además se abrió el espacio a que comunicadores independientes pudieran estar en ellas y pudieran tener intervenciones que además son igual de valiosas, pegaron el grito en el cielo justo por eso, porque esos aplaudidores a los que critican son el pueblo. Es alguien que decidió utilizar un teléfono siendo pueblo y se grabó y empezó a grabarse y la gente empezó a creerle mucho más incluso que aquellos mecanismos, maquinarias enormes de comunicación. Y si ponemos a contrastar números y si ponemos a contrastar audiencias, nos damos cuenta que esos compañeros juntos tienen mucha más audiencia que los medios corporativos. Eso por un lado. Por otro lado, también hay que mencionar pues que ellos se sostuvieron de un montaje, tuvieron que mentir, tuvieron que crear escenarios falsos, mentiras. Ya recordaremos el sexenio de Felipe Calderón con el caso Florence Cassés, o podremos recordar los muchísimos montajes que existieron en el sexenio de Peña Nieto. Y así es como funcionaba. Lo que les molesta es que ahora ya no les creemos los montajes, ya no les creemos la manera en la que narraban las cosas y que ahora desde tu teléfono puedes crear una realidad que es muy distinta y contrasta. Ojo, esto no significa que exista un medio completamente neutral porque entonces estaríamos mintiendo. Claramente existen ideologías. ¿Por qué? Porque al hablar de política no deja de ser política. La comunicación también es política y por lo tanto hay posturas y son tiempos de no tener tibiezas. Lo que también es interesante, ya mencionabas, es que ellos sí dicen que son neutrales, ellos sí no admiten que son de un partido político, pero hacen mejor el trabajo que los propios representantes de los partidos políticos. Defienden más a los partidos políticos que a los propios representantes, o al menos tienen más argumentos, y si no fuera así, basta con leer las columnas diarias que hacen la mayoría de los columnistas en los medios corporativos para darnos cuenta que es una repetición en nado sincronizado, que incluso parece que existe una coordinación muy bien coordinada en tirar a temas específicos. Ejemplo, y voy a mencionar nombres, lo siento, pero es importante. Reyes Heroles es un gran crítico de la derecha que mucha población de la derecha admira y sus argumentos son tan básicos como buscar hacer una distinción entre la gente letrada como él y la gente bárbara, porque así se llama una de sus columnas de la semana pasada, la barbarie, y entonces habla de que los bárbaros escogieron. Entonces, bueno, vemos cómo el clasismo se disfraza con palabras rebumbantes, o que le costó trabajo nombrar a la presidenta Claudia Sheinbaum
como presidenta, apenas lo pudo hacer en febrero, imagínense, ella tomó protesta en octubre y ganó en julio del año pasado, no lo puede nombrar, entonces solamente refuerzan y es importante sí exponerlos y es importante sí no ser tibios, decir, sí, yo milito en esto, soy de izquierda, yo en lo personal siempre lo he dicho, soy de izquierda y además comparto ideología de que quiero tener una mujer presidenta de izquierda y me parece que el hecho de que sea una mujer científica que se llame Claudia Sheinbaum está increíble, pero creo que ellos no lo hacen y estuvieron en el closet, ¿no? Eso también, sin duda alguna, pues la gente solita se va dando cuenta. Creo que algo que se ha hecho mucho ha sido la politización de la ciudadanía. Y entonces le preguntas a todas las personas sobre un tema y tienen ya una postura y saben al respecto y conocen qué es lo que está haciendo Trump y conocen qué son los aranceles. Y incluso personas adultos mayores que ya saben qué son los aranceles o las redes sociales o lo que se dice en YouTube, por ejemplo. Es bellísimo lo que está sucediendo, pero les da pánico porque es un negocio para ellos. Cuando deja de ser un negocio, se democratiza, imagínense, ahora todo el mundo puede hacer lo que ellos hacían con contratos millonarios, pues claramente les molesta. Y también abrir espacio a mujeres jóvenes, que somos pocas todavía. Y eso es importante señalar. Existe todavía una brecha muy grande de género entre el sector de comunicación. Tristemente nos dedicamos a comunicar y a tener voz, pero lamentablemente son más las voces masculinas. Y eso hablándolo con algunas compañeras jóvenes, pues sigue siendo una preocupación sistemática. Arlene, la verdad es que me da mucho gusto escucharte, sobre todo en muchos temas y en el análisis que tú tienes, inclusive de las columnas, identificando ya personajes en específico y cómo es que utilizan el lenguaje. La verdad es que es muy gratificante tener estos análisis y yo vuelvo a la madurez política que se refleja en este análisis. Y en ese sentido, Arlene, yo te preguntaría inclusive para los compañeros y compañeras, que los jóvenes y no tan jóvenes, ¿qué preparación debe de tener un comunicador? ¿Cuáles son los elementos que deben de tener las y los comunicadores en este periodo histórico? Ya hablabas de lo que es el análisis de medios, ya hablabas de una perspectiva histórica. ¿Qué más debe de tener un comunicador o comunicadora? Bueno, tampoco voy a poner un reglamento porque sería muy poco objetivo de mi parte. Cada persona puede tener su forma. Además, creo que yo sigo en preparación y acepto mucho que todavía sigo aprendiendo de grandes comunicadores, incluso no necesariamente que se dedican a eso. Justo lo hablaba hace unos días. Hay grandes comunicadores dentro del sector público que no son comunicadores como tal, funcionarios que te pueden explicar algo con tanto detalle que de verdad una va aprendiendo de esto. Pero me parece que sí es indispensable que recordemos que la preparación es nuestra mejor herramienta ante un sistema que naturalmente ya estaba preparado desde hace décadas. Es decir, el debate es con señores que llevan décadas haciendo esto, es con personas que tienen todo el recurso económico para irse a estudiar a otros lugares y probablemente no tenemos la posibilidad de estar en ese nivel y ni la queremos. Lo que sí es leer, buscar leer mucho, buscar leer historia, buscar leer la etapa neoliberal. Es algo que yo todavía tengo en deuda como joven, pero creo que es importante que debamos entender qué es lo que pasó y por qué al pueblo le ha dolido tanto y cuáles han sido las consecuencias económicas, de seguridad, cuáles han sido las reformas que han existido. Hoy, por ejemplo, la presidenta hablaba de ferrocarriles. Bueno, hay que recordar que en el 96 Cedillo los privatiza. ¿Por qué los privatiza? Habla la presidenta antier de Pemex. Pues hay que recordar qué es lo que pasó con la reforma del 2013 con Peña Nieto. Estas cosas muchas veces pues no son de nuestra generación, no, ni siquiera existíamos, nuestros padres quizá no se conocían, o sí, pero no se llevaban, no lo sabemos, cada quien su historia, pero lo que sí es muy importante
es que busquemos espacios para poder entender qué es lo que pasó y por qué se toman las decisiones que se toman. Porque a diferencia de la derecha, ellos solamente están molestos con el presente, pero olvidan lo que hicieron en el pasado. Pues hay que recordarlo. Y como izquierda hay que saber en dónde estuvieron mal y por qué las acciones que se están tomando buscan reivindicar, tener una regresión. Ayer así lo mencionaba la secretaria de Economía, como poder volver pública a la CFE y Pemex es una regresión del neoliberalismo. Bueno, para los jóvenes, ¿por qué? ¿Qué pasó y quiénes se beneficiaron y cuáles fueron las industrias? Eso primero nos va a molestar mucho porque luego te das cuenta y te das cuenta de ese enojo que probablemente vivieron nuestros abuelos, nuestros padres. Y luego entonces también ir leyendo, y es algo que yo hago todos los días, leer las columnas diarias. Sé que a veces duelen los ojos por lo que dicen, pero es importante que entendamos cuáles son las herramientas que están teniendo los columnistas de derecha, sobre todo aquellos viejos lobos de mar, porque si como juventudes podemos entender ese pensamiento, podemos también llegar a tener un debate con esas personas. Y son personas que lamentablemente siguen teniendo audiencia y siguen teniendo un espacio público de comunicación. Entonces, sí es importante quizás seleccionar, digo, no ver todo porque, bueno, causaría este cáncer, pero sí seleccionar el que más tú consideres que puedes ser más digerible según tu estilo, y entonces también investigar por qué están defendiendo y buscar encontrar este hilo. Además se vuelve muy divertido porque es armar un rompecabezas que de alguna forma ya está contada la historia, ya la conocen muchas personas de otras generaciones, pero para la generación Z sigue siendo un misterio. Entonces, poder ir creando este rompecabezas es muy bello. Y por supuesto, escuchar la mañanera. Por ahí tuve un debate en X con un comunicador de derecha que decía que nunca escuchaba la mañanera porque le daba flojera escuchar a una mujer. Y bueno, creo que eso dice absolutamente todo. Si ni siquiera se están informando de lo que se está diciendo y buscan criticarlo, pues no tienen herramientas. Entonces, creo que nos pone en ventaja. Sí puede ser a veces abrumador y desesperanzador porque a veces pasa que ves demasiado texto. Y la otra, si es posible, ver las primeras planas. Eso sería buenísimo porque podemos ver cómo cada medio tiene su manera de interpretar las cosas. Es un ejercicio interesante porque, ejemplo, aranceles. El día lunes que la presidenta iba a tener la llamada con Trump, los medios de comunicación lo manejaron de maneras muy distintas, ¿no? El Reforma sale diciendo, es inamovible, nadie puede quitar los aranceles. Bueno, pues sí, sí se pudo. La jornada sale diciendo, bueno, puede haber una negociación. Y entonces vas entendiendo ante momentos muy críticos cómo cada medio de comunicación saca esta manera en la que sí es, ¿no? Porque luego a veces en el caos nos damos cuenta de aquellas cosas que en la tranquilidad no salen. Entonces, pues esa sería más que nada mi recomendación, no tanto como qué deben hacer, sino qué podrían hacer. Y si es posible también que tengan espacios como el que estamos teniendo en este momento con los compas, con las compas, de poder generar debate, de poder hablar de estas cosas que probablemente no nos atrevemos a hablar afuera. Ya lo mencionaba Daniela, estas críticas internas que hay, pues son ejercicios muy saludables para que podamos entender las perspectivas con las que se toman ciertas decisiones. Aileen, a mí me gustaría mucho, a partir de lo que nos has dicho y de tu primera intervención, que yo me quedé con la duda, tú mencionabas, ¿no? Y también hace ratito tuvimos la oportunidad de hablar con una senadora que también es muy joven en particular, eh, pues la fortaleza que ahora tienen que tener, bueno, que tenemos, ¿no? Pero que tienen aún más ustedes como compañeras jóvenes, porque hablábamos de, si bien es cierto que estamos viviendo un momento histórico con una primera mujer presidenta, pues también los ataques y la misoginia no ha parado, no porque tengamos a Claudia Sheinbaum como presidenta, no porque estés tú encabezando un noticiero.
¿no? Aparte, a ti seguramente te han de juvenear y que voy a estar escuchando a esta niña, ¿no? Que termine la escuela y luego venga a decirnos, ¿no? Porque hay todavía esta cultura de la misoginia muy instalada y en los medios de comunicación, ya lo mencionaba, son muy pocas las compañeras que aparecen, ¿no? Poquísimas las que están encabezando, pero tú cómo has... eh, yo creo, sobrellevado, ¿no? De pasar de estar estudiando, que me parece increíble que estés, que tengas la experiencia de todavía estar estudiando, pero ya estar participando en un medio de comunicación, ¿no? Que te pone en otro lugar absolutamente distinto, pero con todo lo que pasa en las redes sociales, porque hemos visto que tú también has sido víctima de campañas, ¿no? De estos bots o de ya vamos a, ya ni siquiera son bots, ¿no? Hay gente que realmente piensa y cree lo que dice y piensa que no es ofensivo. ¿Cómo has estado lidiando con esto? Y al final, yo no diría con la fama, porque yo sé que al final esto no es un asunto de fama, sino simplemente ahora tienes la oportunidad y la responsabilidad de estar frente a una cámara y tú sabes lo que eso implica, porque mucha gente que te vemos en la mañana te empezamos a ver como referente de, ah, lo que está diciendo Arlene es importante, voy a poner atención. Y eso implica una responsabilidad increíble que si bien otros comunicadores o pseudocomunicadores lo han dejado de lado, ahora que estamos hablando contigo y que los compañeros que nos están viendo van a tener la oportunidad de conocer a Arlene más allá de la mañanera 360 dando noticias, sino lo que piensa, por qué está aquí, por qué ideológicamente decidió estar aquí y no allá, pero al final está muy normalizada la violencia que las mujeres sufrimos simplemente porque nuestra voz se ha escuchado, ¿no? O sea, no, insisto, no porque afortunadamente hoy tú vivas el proceso de la cuarta transformación con otras compañeras, no, no implica que ya no hay misoginia, no implica que ya se valora lo que dice una mujer, no implica que ya, no, wow, saben que tenemos los mismos derechos humanos que los hombres, ¿no? O sea, estas cosas que son tan básicas, pero que al final yo creo que sí, y te lo pregunto porque la idea de estos espacios también es que otros compañeros jóvenes también se animen, ¿no? A dar la batalla, como tú lo decías, también en las redes sociales, no solamente en el territorio, porque también las redes sociales son un espacio en donde hay que dar la batalla, porque es el nuevo círculo rojo, en donde parece que se deciden los grandes temas que luego casualmente aparecen en los noticieros de la derecha, como, ¡guau! Todo el mundo está hablando de este tema. Bueno, ¿cómo has lidiado tú con, pues, estos malos rollos en las redes sociales y con esta violencia en particular que nosotras como mujeres seguimos sufriendo independientemente de el momento histórico que estamos viviendo? Sí, esa pregunta es muy importante porque no solamente lo estoy hablando por mí, sino seguramente por muchas compañeras que crean contenido, incluso no necesariamente político. El solo hecho de ser una mujer que tiene la posibilidad de grabarse, tener voz, tener una cámara en distintos temas, ya incomoda al sistema, ¿no? Eso es fundamental. Y por otro lado, también ser una mujer joven, porque ahí entonces entran muchas vertientes y a eso sumándole que pueden existir compañeras diversas, multiculturales, con descendencias indígenas o afromexicanas, bueno, se vuelve todavía más complicado para ellas. Yo hablando desde mi realidad, la violencia de género digital existe, es real y se vive y lamentablemente quienes nos dedicamos a comunicar, poco hablamos de este tema. Curiosamente, tenemos una plataforma visible para muchos temas, pero a veces es muy complicado porque llega a un punto personal, a un punto donde hay que tener una gestión de nuestras propias emociones con lo que vivimos. Eh, yo principalmente lo veo, incluso no de forma personal, sino en este patrón de cómo a las mujeres nos señalan por nuestra manera de hablar, de vestir, de incluso hasta si un color no combina con el otro, todo lo que decimos puede quedar anulado. La presidenta es un ejemplo de esto, y lo vimos en campaña, y lo vimos incluso en las campañas de la encuesta nacional que existió, donde por ser la única mujer en la contienda vivió críticas que ninguno de los demás compañeros vivieron, y es algo que es importante señalar. La violencia que se vive no solo por ser comunicadora, sino por ser cualquier mujer visible. Y eso súmale una mujer que tome decisiones, una mujer en el espacio público, pues ya es violento.
¿no? Ahora, si te dedicas además a debatir ideas con señores fachos de la derecha, pues imagínate cómo te va, que esa es una realidad. En varios momentos yo he tenido debates específicos con personajes de la derecha y entonces sé que yo estoy segurísima, sé que cuando estoy teniendo un debate va a llegar una granja de bots a las horas o al día siguiente, o incluso me han intentado tumbar mi cuenta. Entonces, esa realidad, lo que yo hago y si las compañeras que están acá se animan a meterse a la comunicación que es bellísima y que no están solas y que además me pueden mandar mensaje para cualquier cosa, es no tomar personal las cosas, entender que ellos representan a una ideología y tú representas a otra y entonces a veces se vuelve carnal, no por lo que seas tú, sino por lo que tú defiendes. Pero como no tienen argumentos ideológicos para poder debatir al nivel, entonces van a tomar algo que crean que te va a doler para callar. Lamentablemente, a muchas compañeras sí les ha afectado y varias compas me lo han hecho saber como intenté, pero me duele y es válido porque ninguna mujer tiene por qué vivir esta violencia, pero si está en posibilidad de poder aguantarlo y saber que callar también es una forma de permitir ceder y que ellos tengan espacios, pues creo que nos da mucha fortaleza. En mi caso, sí ha sido, por supuesto, un proceso incluso de salud mental al cual que hay que reconocer y no hay que normalizar, porque la violencia afecta en muchos ámbitos de nuestra vida. Y no estoy sola y estoy segura que muchas compañeras legisladoras, gobernadoras, legisladoras en general que lo han vivido mucho, pero también incluso desde las bases el solo hecho de comunicar una idea en tu vecindario y decir, bueno, es que yo creo esto, bueno, ya eso genera un problema, ¿no? Ahora, también entender que es un personaje en las redes sociales y que muchas veces los comentarios ni siquiera se dicen desde un análisis de lo que puede generar, lamentablemente, sobre todo en redes sociales como X, que antes eran Twitter, donde es un pantano y que muchas veces los comentarios te los van a aventar bots. No te puedes pelear con máquinas y no te puedes pelear con cuentas falsas que se tienen que esconder detrás de un nombre extrañísimo con números para poder decirte algo que no te pueden decir en persona. Entonces, creo que el solo hecho de salir ahí y tener la valentía de mostrar tus ideas, ya es un acto de rebeldía que naturalmente, pues van a señalar. No es personal eh, y no nos van a callar. O sea, las que estamos en esos espacios, hablándolo con las pocas compañeras que lamentablemente hay, pero que bueno que hay, eh, no nos vamos a callar porque creemos que hay mucha esperanza también por parte de las morras que nos siguen. Y eso nos ayuda mucho, así como, y no solamente hay que ver el hate, también hay que ver este respaldo hermoso de la gente. El solo hecho de que estén todos los días viendo un programa y que además en la calle te digan lo bonito que ha sido para ellos acompañar el proceso, o que haya compas que te defiendan cuando llega el momento de hacerlo, pues ayuda a poder seguir y entender que es una batalla que la presidenta como mujer no puede vencer sola y que es importante que nos unamos. No solamente esto es un mensaje para las morras, sino en general para las y los mexicanos, que si creen que hay un comentario que pueden hacer en redes, háganlo y no se callen porque las redes son, se supone que son nuestras, pues hagámoslas nuestras. Arlene, la verdad, qué gusto escucharte. La verdad es que hemos aprendido mucho de ti el día de hoy. Seguramente las y los compañeros también les ha dado mucho gusto las palabras que nos has compartido en este espacio de La Verdad es Relevante, que precisamente se llama así por un comunicador en específico. Bueno, pues hay que cambiar esa narrativa y estos son los espacios que nosotras y nosotros debemos de tener para expresar la verdad desde nuestra conciencia de clase, desde nuestras posturas políticas, y qué bueno que haya un fuera máscaras de todas y todos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Arlene, ya para concluir, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y además de verte en la Mañanera 360?
Muchas gracias a ustedes por este espacio, de verdad, para mí es un gusto, me parece que es de lo más bello. Yo les comparto, he tratado de seleccionar muy bien dónde decido dedicar tiempo, porque me parece que es parte de la congruencia de la militancia de izquierda. Estar aquí para mí es un honor y para todas las personas que dedicaron tiempo en escucharnos, que nos van a estar viendo en los distintos espacios que se transmite este video. Me pueden encontrar en redes sociales como Arlene Medrano. Aquí está en el Zoom cómo se escribe Arlene, Arlene con I latina. Eh, y también me pueden mandar mensaje, de verdad que trato de contestar todo lo que puedo porque me parece muy padre cuando los compañeros se animan a comunicar, se animan a subir algo o necesitan que comparta alguna nota que ellos quisieran que se difunda más. Para eso son los medios, para eso son las plataformas en nuestras redes sociales para sumar. Y la Mañanera 360 se transmite en el canal 14, terminando la Mañanera del Pueblo de la Presidenta. Se transmite a las 8 de la noche en el mismo canal, en el canal 21 en la Ciudad de México a la 1. Y está en YouTube. Pueden buscar Mañanera 360 y les va a salir cronológicamente todos los días. Con mucho gusto les recibimos. Agradezco mucho este espacio y que vivan los medios públicos y siempre públicos que están a favor, pues de que cada vez sea más derecho poder comunicar, informar y por supuesto que la verdad sea relevante. Muchas gracias, Arlene, perdón. Muchas gracias, Dani, por siempre acompañarme en este espacio. Y recuerden, sigan las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sigan las redes sociales de Radio AMLO, sigan las redes sociales de la Brigada para Leer en Libertad y, por supuesto, les invitamos a seguir a Arlene Medrano para leer sus comentarios, leer sus batallas, porque son batallas comunicacionales las que damos todas y todos en las redes sociales y fuera de las redes sociales también. Y pues nada más no me queda más que decirles que sin información no hay transformación. Nos vemos en la próxima.